¿Alguna vez te has preguntado quién fue realmente el primer apóstol en seguir a Jesús y cómo su historia transformó el mundo? Hoy te invito a conocer la vida de San Andrés, conocido como el primer llamado, un hombre que dejó todo por seguir al Maestro y cuya fe lo llevó a enfrentar desafíos y un destino inesperado. Te sorprenderás al descubrir el legado y la devoción que rodean su nombre y cómo su sacrificio inspiró a millones. Quédate con nosotros hasta el final para entender por qué San Andrés sigue siendo un símbolo de fe y valentía. No querrás perderte un solo detalle de esta historia que marcó la historia del cristianismo. San Andrés, conocido popularmente como el primer llamado, no solo por ser el primer discípulo en seguir a Jesús, sino también por su papel clave en la fundación de la fe cristiana, tiene una historia rica en detalles y llena de inspiración. Su origen se encuentra en la antigua ciudad de Betsaida, situada en las orillas del mar de Galilea, una región conocida por sus bulliciosos mercados, sus comunidades pesqueras y su diversidad cultural debido al cruce de caminos comerciales de la época. Betsaida no solo era un lugar de trabajo duro y constante, sino también un punto de encuentro para diferentes tradiciones religiosas y filosóficas. Andrés nació en el seno de una familia judía devota, que valoraba profundamente las enseñanzas de la Torá y la tradición de los profetas. Su padre, Jonás, y su madre, de la que poco se sabe, criaron a Andrés y a su hermano Simón Pedro en un hogar donde el amor por Dios y el respeto por las leyes de Moisés eran esenciales. Desde muy joven, Andrés demostró un carácter reflexivo y un interés por temas espirituales más profundos, un rasgo que lo diferenciaba de otros pescadores de su edad. Aunque su vida giraba en torno a la pesca, donde desde la madrugada hasta el ocaso lanzaba y recogía redes junto a Simón Pedro, Andrés siempre buscó algo más, algo que diera un sentido mayor a su existencia. San Andrés siempre fue un hombre con una profunda inquietud espiritual. Aunque vivía en una sociedad marcada por la rutina diaria de la pesca, las transacciones comerciales y las festividades judías, Andrés se distinguía por su búsqueda de algo más grande que lo que la vida cotidiana podía ofrecerle. Su corazón latía con un deseo de encontrar al Mesías, el prometido de las Escrituras, quien traería redención y liberación al pueblo de Israel. Esta búsqueda lo llevó a unirse al movimiento de Juan el Bautista, un profeta que surgió en el desierto y cuya figura se había convertido en un símbolo de esperanza y purificación. El encuentro con Juan el Bautista. Juan el Bautista no era un hombre común, vestía con pieles de camello y se alimentaba de miel silvestre y langostas. Un estilo de vida que hablaba de su desapego de las comodidades mundanas y su compromiso absoluto con su misión divina. Sus palabras eran como fuego, hablaba con la certeza de un profeta y llamaba al pueblo a arrepentirse de sus pecados y a preparar sus corazones para la llegada del reino de Dios. Andrés, atraído por la intensidad y la autenticidad de Juan, decidió seguirlo y convertirse en uno de sus discípulos. En ese tiempo, Juan representaba la voz de un pueblo sediento de esperanza y justicia, y Andrés encontró en sus enseñanzas una conexión espiritual que resonaba en lo más profundo de su alma. En sus días junto a Juan, Andrés escuchó muchas veces el llamado al arrepentimiento, el mensaje de un cambio interior que renovaría al pueblo y lo prepararía para la llegada del Mesías. Las enseñanzas de Juan eran un golpe de realidad, un recordatorio de que la salvación no vendría por la fuerza ni por el dominio militar, sino por la pureza del corazón y la obediencia a Dios. Para Andrés, estos días en el desierto eran un periodo de transformación, donde la voz de Juan el Bautista y las Escrituras se entrelazaban en su mente, afilando su fe y preparándolo para lo que estaba por venir. La revelación, he aquí el Cordero de Dios. El punto culminante de su tiempo con Juan llegó un día que parecía común, pero que estaba destinado a cambiar la historia. Mientras Juan predicaba a las multitudes junto al río Jordán, de repente detuvo su discurso y con el dedo señalando hacia un hombre que caminaba entre la gente, exclamó: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Esas palabras, tan cargadas de significado y esperanza, resonaron como un trueno en el corazón de Andrés. No hubo dudas ni vacilaciones.
Andrés sabía que el momento por el cual había estado esperando toda su vida había llegado. En ese instante, la figura de Jesús se reveló ante Andrés no solo como un maestro más, sino como la manifestación viva del cumplimiento de las profecías. La forma en que Jesús se movía, la calma y la autoridad que emanaba, confirmaban lo que Juan había proclamado. Andrés, junto con otro discípulo de Juan, decidió seguir a Jesús, marcando el comienzo de una nueva etapa en su vida. Fue un acto de fe, un salto hacia lo desconocido, pero Andrés no lo dudó. Sintió que había encontrado lo que su corazón siempre había anhelado. Una conversación transformadora. El primer encuentro de Andrés con Jesús fue profundamente significativo. Cuando Jesús se dio la vuelta y vio a Andrés y al otro discípulo siguiéndolo, les preguntó: ¿qué buscáis? Una pregunta que, aunque simple, contenía una carga de introspección y reflexión. Andrés, con humildad y emoción, respondió: Rabí, ¿dónde moras? Y Jesús, en su infinita comprensión y apertura, los invitó diciendo: venid y ved. Pasaron el día juntos, un día que debió de estar lleno de conversaciones que tocaron lo más profundo del alma de Andrés. Conversaciones sobre las Escrituras, sobre el propósito de la vida y sobre el reino de Dios. Ese tiempo que pasó con Jesús no fue simplemente un encuentro casual, sino una revelación que transformó a Andrés, de discípulo de Juan el Bautista, a seguidor del Hijo de Dios. La convicción y la fe que surgieron en Andrés fueron tan poderosas que, al día siguiente, fue en busca de su hermano Simón Pedro para decirle: hemos encontrado al Mesías. Esta exclamación es una de las más trascendentales en la historia del cristianismo, ya que no solo marcó el inicio del apostolado de Andrés, sino que también llevó a Pedro, quien se convertiría en una figura central de la iglesia, a conocer a Jesús. El primer encuentro de San Andrés con Jesús es un evento cargado de significado y simbolismo, no solo para él, sino para la historia del cristianismo en su conjunto. Ese encuentro transformador, que marcaría el comienzo de su vida como discípulo del Mesías, ocurrió en las orillas del río Jordán. Era un tiempo de expectación. Los rumores de que el Salvador había llegado resonaban entre las comunidades judías. Juan el Bautista había preparado el camino con sus sermones encendidos y su llamado al arrepentimiento. Y Andrés, habiendo sido uno de los más devotos discípulos de Juan, estaba listo para un cambio monumental. El primer encuentro con Jesús. Cuando Juan el Bautista proclamó: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo», esas palabras fueron como un relámpago en la mente y el corazón de Andrés. Con la mirada fija en Jesús, Andrés sintió una mezcla de asombro, respeto y una atracción espiritual que no había experimentado antes. Jesús no era un líder militar ni un rey terrenal, como algunos esperaban del Mesías, sino alguien que irradiaba una paz y una autoridad divina que desarmaban cualquier duda. Andrés y otro discípulo de Juan siguieron a Jesús, manteniendo cierta distancia al principio, como si quisieran observarlo y confirmar que realmente era quien Juan había dicho. Jesús, consciente de su presencia, se dio la vuelta y los miró con una mirada penetrante, una que no solo los veía externamente, sino que parecía mirar directamente al interior de sus almas. Entonces les hizo una pregunta que resonó profundamente. ¿Qué buscáis? La pregunta era simple, pero cargada de un significado que invitaba a la introspección. Andrés, probablemente sin saber del todo qué decir, respondió: «Rabí, ¿dónde moras?». Era una pregunta que implicaba más que el simple deseo de saber dónde vivía Jesús. Era un deseo de estar con él, de conocerlo más profundamente y de entender la verdad que portaba. Jesús, con su característica compasión y apertura, simplemente dijo: «Venid y ved». Esa invitación, aunque breve, fue el inicio de un viaje espiritual y físico que cambiaría la vida de Andrés para siempre. Una conversación transformadora. Pasar el día con Jesús no era simplemente una experiencia de aprendizaje, era un momento que transformaba el corazón y la mente. Durante esas horas, Jesús habló de la llegada del reino de Dios, de las promesas y profecías cumplidas, y de la verdadera naturaleza de su misión en la tierra. No eran solo palabras, sino verdades vivas que resonaban en el espíritu de Andrés, verdades que daban sentido a las Escrituras y a todo lo que había aprendido de Juan el Bautista.
Andrés comprendió, en lo profundo de su ser, que este hombre no era solo un profeta, ni un maestro cualquiera. Era el Hijo de Dios, el Mesías. La manera en que Jesús hablaba, con una autoridad que no exigía, pero que inspiraba, y con un amor que trascendía cualquier enseñanza conocida, confirmaba para Andrés que había encontrado lo que tanto había buscado. Su corazón ardía con un fervor renovado, y la convicción se afianzó en él. Debía compartir esta noticia con su hermano, Simón. El llamado a Pedro Andrés no perdió tiempo. Al día siguiente, lleno de entusiasmo y alegría, buscó a su hermano Simón. En una sociedad donde la familia era el núcleo de la vida diaria, compartir algo tan trascendental con un hermano era natural. Andrés encontró a Simón y le dijo con palabras cargadas de emoción: «Hemos encontrado al Mesías». Esa frase, aunque breve, llevaba la carga de siglos de espera y esperanza. Simón, intrigado y movido por la confianza de Andrés, lo siguió para conocer a aquel que había capturado el corazón de su hermano. Cuando Simón llegó ante Jesús, algo extraordinario sucedió. Jesús lo miró y sin necesidad de presentación le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas», que significa Pedro. Esta proclamación fue más que un cambio de nombre. Fue una declaración de propósito y destino. Jesús veía en Pedro no solo al hermano de Andrés, sino al futuro líder de su iglesia, la roca sobre la cual se edificaría el cristianismo. El papel de Andrés en este momento es esencial y a menudo subestimado. Él fue el puente que conectó a Pedro con Jesús, el intermediario cuyo acto de fe y amor fraternal resultó en la introducción del hombre que jugaría un papel vital en la expansión de la fe cristiana. Sin la iniciativa y la convicción de Andrés, la historia podría haber sido muy diferente. La vida de San Andrés como discípulo de Jesús fue una mezcla profunda de aprendizaje, servicio y momentos en los que la fe se vio fortalecida y probada. Desde el momento en que respondió al llamado de Jesús, Andrés se sumergió en una vida de discipulado que lo llevaría a ser testigo de milagros, a participar en enseñanzas fundamentales y a desempeñar un papel activo en la difusión del Evangelio. Aprendizaje y transformación en la escuela de Jesús. Ser discípulo de Jesús significaba más que seguir a un maestro. Era abrazar un estilo de vida centrado en la fe, la compasión y el amor al prójimo. Para Andrés, esto significó dejar atrás la rutina diaria de la pesca y comprometerse completamente con la misión de Jesús. Las enseñanzas de Jesús no eran solo lecciones teóricas, sino una llamada al cambio interior y a la transformación personal. A lo largo de los días de caminatas por Galilea, Samaria y Judea, Andrés, junto a los otros discípulos, experimentó de primera mano la sabiduría de Jesús y su enfoque en la misericordia, el perdón y la justicia divina. Andrés no solo escuchaba, sino que absorbía cada palabra y cada acción del Maestro. Fue testigo de los sermones en las sinagogas y de las parábolas contadas a las multitudes, como la del buen samaritano y la del hijo pródigo, que desafiaban las normas culturales y religiosas de la época. Cada parábola no solo enseñaba una lección, sino que revelaba un aspecto del reino de Dios que Jesús venía a establecer. Participación en milagros y eventos significativos. Uno de los momentos más significativos en la vida de Andrés fue su participación en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, narrado en los Evangelios. Este evento no solo fue un acto de poder divino, sino una lección sobre la fe y la confianza en Dios. Fue Andrés quien, al ver a la multitud hambrienta, encontró a un niño con 5 panes y 2 peces y lo llevó a Jesús diciendo: «Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tantos?». Aunque las palabras de Andrés reflejaban incertidumbre, el hecho de haber presentado los alimentos a Jesús mostraba su disposición a confiar en lo imposible. El resultado fue un milagro que alimentó a más de 5,000 personas, dejando una lección duradera sobre la providencia divina y la importancia de ofrecer lo poco que se tiene con fe. Este episodio dejó en Andrés una marca imborrable, confirmándole que, aunque los recursos humanos puedan parecer insuficientes, en las manos de Jesús se multiplican para alcanzar propósitos más grandes. El encuentro con los griegos y la universalidad del mensaje. Otro evento destacado en la vida de Andrés fue su encuentro con los griegos que buscaban ver a Jesús.
Según el Evangelio de Juan, unos griegos que habían venido a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua se acercaron a Felipe, quien a su vez buscó a Andrés para presentar la solicitud a Jesús. Este detalle, aparentemente simple, subraya un aspecto esencial de Andrés: su disposición para facilitar el acceso a Jesús y su entendimiento de que el mensaje de salvación era para todos, no solo para los judíos. Andrés se convirtió en un puente entre Jesús y aquellos que estaban más allá de las fronteras culturales y religiosas de Israel, simbolizando la apertura del Evangelio a todas las naciones. Una fe probada y fortalecida. La vida de Andrés no estuvo exenta de desafíos. Como discípulo, fue testigo de las tensiones crecientes entre Jesús y los líderes religiosos, y de las reacciones polarizadas del pueblo. En momentos de incertidumbre y peligro, Andrés permaneció leal, mostrando una fe que no se basaba en la popularidad de Jesús, sino en la verdad de su enseñanza y en el poder de su presencia. Fue parte de los momentos más íntimos, como la última cena, donde Jesús lavó los pies de sus discípulos, un acto que impactó profundamente a Andrés y al resto de los apóstoles. Este gesto de humildad redefinió para siempre el concepto de liderazgo y servicio. La misión. Después de la resurrección de Jesús marcó un antes y un después en la vida de Andrés y de los demás discípulos. La promesa de la resurrección y el poder del Espíritu Santo los llenaron de un nuevo propósito. Andrés, ahora con un entendimiento más completo de la misión de Jesús, asumió con fervor su papel de apóstol. Los hechos de los apóstoles y las tradiciones cristianas narran que Andrés llevó el mensaje del Evangelio más allá de las fronteras de Israel, predicando en lugares como Asia Menor, Escitia y partes de los Balcanes. Durante sus viajes misioneros, Andrés enfrentó numerosos desafíos, incluyendo la persecución, la hostilidad de los líderes locales y las dificultades de comunicarse en tierras donde las costumbres y los idiomas eran diferentes. Sin embargo, su compromiso nunca flaqueó. Según las historias, Andrés llevó el cristianismo a muchas comunidades y sembró las semillas de la fe en regiones que se convertirían en bastiones de la Iglesia en los siglos venideros. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, San Andrés, al igual que los otros apóstoles, recibió la encomienda de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, cumpliendo la gran comisión. Este mandato marcó el inicio de un viaje extraordinario que lo llevó a recorrer territorios lejanos y enfrentarse a desafíos inimaginables en su misión de esparcir la palabra de Dios. Los relatos sobre los viajes misioneros de Andrés están envueltos en una mezcla de tradiciones e historias que, aunque no todas están documentadas de manera explícita en las Escrituras, han sido transmitidas a través de los siglos por la tradición cristiana y los escritos apócrifos. La expansión de la fe en territorios desconocidos. San Andrés se dirigió al norte y al este de Israel, entrando en regiones que aún no habían sido tocadas por la predicación cristiana. Uno de los territorios más mencionados en sus viajes es Escitia, una vasta región que comprende lo que hoy es Ucrania y partes de Rusia. Este viaje a Escitia demuestra no solo su valentía, sino también su capacidad para adaptar su mensaje a diferentes contextos culturales. Los escitas eran conocidos por ser un pueblo nómada y guerrero, con costumbres muy distintas a las de los judíos y griegos. Sin embargo, Andrés no se dejó intimidar por estas diferencias. En lugar de ello, buscó entender sus creencias y encontró maneras de conectar sus enseñanzas sobre Jesús con las historias y mitologías locales. Andrés se sumergió en la vida de las comunidades, predicando a través de parábolas y relatos que ilustraban el amor y la misericordia de Dios. Aunque enfrentó rechazo y escepticismo, su dedicación y humildad comenzaron a atraer la atención de algunos que, intrigados por la paz y la fuerza espiritual que irradiaba, decidieron escucharlo y seguirlo. La conversión de nuevos creyentes en esas tierras era un proceso arduo, lleno de preguntas y debates. Pero la fe de Andrés nunca flaqueó. Estaba convencido de que la salvación debía ser compartida con todos, sin importar cuán distante o diferente fuera el lugar. Predicación en Asia Menor y los Balcanes. San Andrés también viajó por Asia Menor, actual Turquía, donde su predicación fue recibida con una mezcla de curiosidad y resistencia. Las ciudades de la región, ricas en cultura
y profundamente inmersas en el politeísmo griego y romano, presentaban un entorno hostil para el monoteísmo cristiano. Sin embargo, Andrés se distinguió por su enfoque pacífico y persuasivo. En lugar de confrontar abiertamente las creencias paganas, presentaba las enseñanzas de Jesús como un camino de amor y redención que respondía a las inquietudes espirituales más profundas de las personas. Los relatos de su paso por ciudades como Éfeso y Nicea indican que su mensaje comenzó a ganar adeptos entre aquellos que se sentían insatisfechos con las creencias tradicionales. Andrés era conocido por su habilidad para adaptar su discurso, utilizando la filosofía y los mitos locales como puntos de partida para explicar el mensaje cristiano. Sus sermones no solo eran emotivos, sino también intelectualmente desafiantes, invitando a los oyentes a reflexionar sobre el propósito de la vida y la naturaleza de la divinidad. En los Balcanes, particularmente en Tracia y Macedonia, Andrés encontró comunidades más receptivas. Se dice que su predicación fue especialmente impactante entre los grupos más humildes y necesitados, quienes veían en sus palabras un mensaje de esperanza y liberación. Andrés pasaba tiempo con los enfermos, los pobres y los marginados, actuando no solo como un predicador, sino como un servidor y sanador, replicando la obra de Jesús en cada lugar al que iba. Milagros y señales en su camino. Durante sus viajes se atribuyen a San Andrés numerosos milagros, algunos de los cuales contribuyeron a consolidar su reputación como apóstol santo y dotado de poderes divinos. En Patras, una ciudad griega que se convertiría en el lugar de su martirio, se dice que Andrés sanó a personas de enfermedades físicas y espirituales, lo que llevó a muchas conversiones. Uno de los relatos más conocidos cuenta cómo, al predicar cerca de un templo pagano, oró y un ídolo de piedra se rompió en pedazos, lo que provocó que muchos se volvieran hacia la fe cristiana al ver el poder del Dios que predicaba. En otro relato se narra que en tiempos de gran sequía, Andrés oró fervientemente y el agua brotó milagrosamente de una roca, aliviando a toda una comunidad y fortaleciendo su fe. Estos actos no solo servían para demostrar el poder divino, sino que también reforzaban su mensaje de que Dios estaba presente y actuaba en favor de aquellos que creían en Él. Persecución y adversidad. El camino de Andrés no fue solo de milagros y conversiones. También enfrentó intensa persecución y rechazo. Los líderes religiosos y los gobernadores romanos veían con sospecha a este hombre que hablaba de un Dios único y de un reino celestial, conceptos que minaban la autoridad de las creencias establecidas y del culto al emperador. En muchas ocasiones, Andrés fue encarcelado, golpeado y amenazado con la muerte, pero su fe inquebrantable lo mantenía firme. No buscaba confrontaciones ni se rebelaba. En cambio, respondía con paciencia y amor, demostrando que su fe estaba más allá de las amenazas terrenales. El último viaje, Patras y martirio. El capítulo final de los viajes de Andrés lo llevó a Patras, en Grecia. Aquí su predicación provocó una reacción negativa en el gobernador romano, Egeo, quien temía que el mensaje de Andrés desafiara la autoridad imperial y las creencias paganas que sostenían el orden social. Andrés fue arrestado y condenado a morir crucificado, pero a pedido suyo fue atado a una cruz en forma de X, diferente de la cruz de Jesús, pues no se consideraba digno de morir de la misma manera. El martirio de Andrés fue un testimonio de su fe hasta el último aliento. Atado a la cruz, se dice que continuó predicando y alentando a los que se acercaban a verlo, proclamando la esperanza en Cristo incluso en medio del sufrimiento. Durante 2 días, habló sobre la redención y la vida eterna, hasta que finalmente entregó su espíritu. Este sacrificio selló su legado como un verdadero apóstol y mártir de la fe. Legado duradero de sus viajes San Andrés, dejó un legado de fe y dedicación que trascendió las fronteras y el tiempo. Su misión no solo llevó la palabra de Cristo a lugares remotos, sino que sembró las semillas del cristianismo en comunidades que, con el tiempo, se convertirían en centros importantes de la Iglesia. Las comunidades cristianas que él fundó o inspiró crecieron y perduraron, y su vida es recordada como un ejemplo de entrega total al llamado divino.
Hoy San Andrés es venerado como el patrón de países como Escocia, donde la cruz de San Andrés se ha convertido en un símbolo nacional, y también de Rusia y Grecia, entre otros. Su vida de viajes misioneros, milagros y sacrificio es un testimonio de lo que significa seguir a Cristo sin reservas, desafiando la adversidad y sembrando esperanza en el mundo. El martirio de San Andrés en Patras es uno de los eventos más conmovedores y emblemáticos en la historia de los apóstoles, simbolizando la culminación de una vida dedicada a la fe y a la expansión del mensaje de Jesús. Este evento no solo marcó el final de su existencia terrenal, sino que dejó una huella imborrable en la memoria de la iglesia primitiva y en la devoción cristiana que perdura hasta el día de hoy. Contexto en Patras, predicación y conflicto. San Andrés llegó a la ciudad de Patras, ubicada en la región de Acaya, en Grecia, durante sus viajes misioneros. Patras era una ciudad próspera y vibrante, conocida por su influencia cultural y su devoción a los dioses paganos del panteón griego. En este contexto, la predicación de Andrés, que proclamaba a Jesucristo como el único Dios verdadero y Salvador de la humanidad, representaba un desafío directo a las creencias establecidas y al orden social sostenido por la religión politeísta y el culto imperial. A pesar de la resistencia, Andrés se dedicó a predicar con fervor, ganando seguidores entre los habitantes de Patras, incluidos algunos miembros de la élite de la ciudad. Su mensaje de esperanza, redención y vida eterna resonó especialmente entre los pobres, los marginados y los enfermos, quienes encontraban consuelo en las promesas del Evangelio. Además, se le atribuyen milagros durante su estancia en la ciudad, como la curación de enfermos y la liberación de personas poseídas, lo que aumentó su popularidad y atrajo a más oyentes. El encuentro con el gobernador Egeo. El éxito de Andrés en Patras atrajo la atención de Egeo, el gobernador romano de la región. Egeo era un hombre de poder y ferviente defensor de las costumbres romanas y el culto a los dioses. Veía en la predicación de Andrés no solo una amenaza a la religión tradicional, sino también un riesgo para la estabilidad política y social de la ciudad. El mensaje de un Dios único que desafiaba la autoridad de los ídolos y del emperador romano era visto como subversivo y potencialmente peligroso. Andrés fue arrestado y llevado ante Egeo, quien lo interrogó sobre su predicación y le ordenó que dejara de difundir el mensaje cristiano y sacrificara a los dioses de Roma. Andrés, lleno de convicción, se negó rotundamente y utilizó el momento para testificar sobre la verdad de Cristo. Según las tradiciones, Andrés habló con valentía, explicando que los ídolos eran creaciones humanas sin vida y que solo el Dios verdadero, Jesucristo, podía ofrecer la salvación y la vida eterna. Sus palabras, lejos de apaciguar a Egeo, lo enfurecieron más, ya que interpretó la firmeza de Andrés como un desafío directo a su autoridad. La sentencia y la cruz en forma de X. La negativa de Andrés a retractarse y su continua proclamación de la fe cristiana sellaron su destino. Egeo lo condenó a morir crucificado, un castigo que estaba reservado para los peores criminales y rebeldes. Sin embargo, a pedido de Andrés, fue atado, y no clavado, a una cruz en forma de X, conocida hoy como la Cruz de San Andrés. Este tipo de cruz fue elegido por Andrés porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su maestro, Jesús, quien había sido crucificado en una cruz en forma de T. La crucifixión en forma de X no solo era un símbolo de su humildad y devoción, sino que también prolongaba la agonía, ya que estar atado a la cruz hacía que la muerte fuera más lenta y dolorosa. Andrés fue llevado al lugar de la ejecución, y mientras lo ataban a la cruz, no cesó de hablar sobre el amor de Cristo y la esperanza de la resurrección. La escena fue conmovedora. La multitud que se había reunido, compuesta tanto por curiosos como por sus seguidores, escuchaba sus palabras y observaba cómo un hombre enfrentaba la muerte con una serenidad que parecía sobrehumana. Los últimos días en la cruz Andrés permaneció atado a la cruz durante 2 días, tiempo en el cual continuó predicando y alentando a quienes se acercaban a verlo. Sus palabras, en medio del dolor y la fatiga, estaban cargadas de un amor y una fe tan profundos que muchos de los presentes quedaron conmovidos y, según las tradiciones, algunos se convirtieron al cristianismo en ese mismo momento. Andrés habló sobre el sacrificio de Jesús,
la redención que ofrecía y la promesa de la vida eterna para todos los que creyeran en él. Incluso en su agonía transmitió esperanza y reafirmó que la muerte en Cristo no era el final, sino el paso hacia una vida nueva y eterna. El impacto de estos días fue tan profundo que incluso se dice que el propio Egeo, al ver la fortaleza espiritual de Andrés y la reacción del pueblo, comenzó a cuestionar su decisión. Algunos relatos mencionan que Egeo intentó liberar a Andrés al final, pero fue demasiado tarde. Andrés había aceptado su destino y murió con la paz y la convicción de que su sacrificio era un testimonio de la verdad de Cristo. Legado y simbolismo del martirio. El martirio de San Andrés en Patras es un poderoso testimonio de la fe inquebrantable y la voluntad de entregar todo por la causa de Cristo. La cruz en forma de X se convirtió en un símbolo de su humildad y dedicación, y hoy es reconocida como la cruz de San Andrés, representando no solo su sacrificio personal, sino también la universalidad del llamado cristiano al servicio y al martirio, si es necesario. La devoción a San Andrés se extendió rápidamente después de su muerte. Se convirtió en un símbolo de fortaleza, fe y perseverancia para los primeros cristianos que enfrentaban persecución. La historia de su martirio se transmitió de generación en generación, consolidando su estatus como uno de los apóstoles más venerados. Hoy es el santo patrón de países como Escocia, que ha adoptado la cruz de San Andrés como parte de su bandera, y de Rusia, Grecia y otras naciones donde su legado ha dejado una marca duradera. El martirio de Andrés nos recuerda que la fe cristiana está arraigada en la verdad y el sacrificio, y que seguir a Cristo puede requerir una entrega total, incluso a costa de la propia vida. Pero también enseña que esa entrega es, en última instancia, un testimonio del amor y la esperanza que la fe en Jesús ofrece al mundo. El legado de San Andrés, conocido como el primer llamado, trasciende las páginas de la historia y se inscribe en la conciencia espiritual de millones de cristianos alrededor del mundo. Su vida, marcada por la devoción, el sacrificio y la fe inquebrantable, dejó una huella imborrable que perdura hasta hoy. La veneración a San Andrés no solo refleja el respeto por su papel como apóstol y mártir, sino también su capacidad para inspirar a generaciones enteras de creyentes a seguir el ejemplo de su dedicación y amor por Cristo. El impacto de su predicación y martirio. El martirio de San Andrés en Patras no fue el final de su influencia. Más bien, fue el comienzo de un legado que se extendería por siglos. Su sacrificio, abrazado con fe y serenidad, se convirtió en un ejemplo poderoso para los cristianos de la época, quienes enfrentaban la persecución y la hostilidad del Imperio Romano. La valentía de Andrés, al aceptar su destino sin temor y seguir predicando mientras sufría en la cruz, motivó a otros a permanecer firmes en su fe y a predicar el Evangelio, aún frente a la muerte. La historia de San Andrés se difundió rápidamente entre las comunidades cristianas primitivas y fue transmitida oralmente y a través de escritos apócrifos y tradiciones eclesiásticas. A medida que el cristianismo se extendió por Europa y otras regiones, el relato de Andrés se convirtió en una fuente de fortaleza para aquellos que enfrentaban pruebas y tribulaciones similares. El simbolismo de la cruz en forma de X. Uno de los elementos más distintivos del legado de San Andrés es la cruz en forma de X, en la que fue crucificado, conocida como la cruz de San Andrés. Este símbolo no solo representa su martirio, sino también su humildad y su amor por Cristo, al pedir no morir en una cruz similar a la de su maestro. Con el tiempo, la cruz de San Andrés adquirió un significado profundo en la iconografía cristiana, representando el sacrificio, la fe y la resistencia en la adversidad. La cruz de San Andrés ha trascendido su origen religioso para convertirse en un emblema cultural y nacional. Por ejemplo, es parte integral de la bandera de Escocia, un país que adoptó a San Andrés como su santo patrón. La historia cuenta que un monje escocés en el siglo IX tuvo una visión de la cruz de San Andrés, lo que llevó a los escoceses a adoptar este símbolo como signo de protección y bendición divina. Esta conexión subraya cómo el legado de San Andrés se extendió más allá de la fe cristiana, llegando a influir en la identidad cultural y nacional
de pueblos enteros. Devoción en la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. San Andrés es ampliamente venerado tanto en la Iglesia Ortodoxa como en la Iglesia Católica. En la tradición ortodoxa se le considera el fundador de la sede de Constantinopla, lo que le confiere un papel especial como protector de la Iglesia Oriental. De hecho, los patriarcas de Constantinopla se consideran sucesores de Andrés, así como los obispos de Roma se consideran sucesores de San Pedro. Esta veneración especial se refleja en las festividades y los ritos dedicados a él, donde se le honra no solo como un apóstol, sino como una figura central en la fundación de la Iglesia en Oriente. En la Iglesia Católica, la festividad de San Andrés se celebra el 30 de noviembre, una fecha que marca el inicio del Adviento en muchos calendarios litúrgicos. Este día es una oportunidad para reflexionar sobre su sacrificio y dedicación y para pedir su intercesión. La figura de San Andrés es un recordatorio del llamado a seguir a Cristo con convicción y de la importancia de predicar el Evangelio, incluso en circunstancias difíciles. Lugares de peregrinación y reliquias. La importancia de San Andrés también se refleja en los lugares de peregrinación dedicados a su memoria. La ciudad de Patras, donde ocurrió su martirio, se ha convertido en un sitio de peregrinación y devoción. La Catedral de San Andrés en Patras alberga lo que se cree que son las reliquias del apóstol, incluyendo parte de su cráneo y un fragmento de la cruz en la que fue crucificado. Estos objetos sagrados atraen a peregrinos de todo el mundo que buscan honrar su sacrificio y pedir su intercesión en momentos de necesidad. Las reliquias de San Andrés han viajado a lo largo de los siglos y partes de ellas se encuentran en otros lugares importantes, como la Basílica de San Pedro en Roma. Este intercambio de reliquias no solo refleja la importancia de Andrés en la historia de la Iglesia, sino también el deseo de unir a las diferentes comunidades cristianas bajo un mismo símbolo de fe. San Andrés en la cultura y el arte. El legado de San Andrés ha inspirado innumerables representaciones artísticas a lo largo de la historia. Desde las antiguas pinturas de las catacumbas cristianas hasta las obras renacentistas de grandes maestros, San Andrés ha sido retratado en escenas de su martirio, predicación y milagros. En muchas de estas obras se le representa con la cruz en forma de X, un símbolo que enfatiza su humildad y su amor por Cristo. En la literatura, San Andrés también ha sido fuente de inspiración, apareciendo en historias y leyendas que destacan su papel como apóstol y mártir. Estas narraciones han ayudado a mantener viva su memoria y a enseñar a las generaciones futuras sobre la importancia de la fe y la perseverancia en la misión cristiana. San Andrés, patrono y protector. San Andrés es reconocido como el santo patrón de varios países y ciudades, incluyendo Escocia, Rusia, Grecia y algunas regiones de Italia y España. Su figura es vista como un protector que intercede por las naciones y comunidades que lo honran. Las celebraciones en su honor a menudo incluyen procesiones, misas solemnes y festividades locales que reflejan la devoción popular y el agradecimiento por su legado. En Escocia, el Día de San Andrés es una festividad nacional que celebra la herencia y la identidad escocesa, destacando la cruz de San Andrés como símbolo de unidad y fortaleza. La conexión de San Andrés con Escocia se remonta a antiguas leyendas que afirman que sus reliquias fueron llevadas a la región por un monje, estableciendo así su patronazgo sobre la nación. Reflexiones finales sobre su legado. El legado de San Andrés es una lección de fe, valentía y compromiso con la misión divina. Como el primer llamado, su vida nos enseña que seguir a Cristo es un viaje de entrega total, que puede implicar sacrificio y desafíos, pero que también está lleno de propósito y bendiciones eternas. Su martirio es un recordatorio del costo de la verdadera fe, mientras que su figura como apóstol, que llevó el Evangelio a tierras lejanas, inspira a los cristianos a ser valientes en su testimonio, sin importar las circunstancias. San Andrés sigue siendo un ejemplo luminoso de lo que significa ser un discípulo de Cristo, y su veneración a lo largo de los siglos es un testimonio del poder transformador de su vida y su sacrificio. La historia de San Andrés no es solo un relato antiguo, es un llamado vivo y presente a la fidelidad, al servicio y al amor por el Evangelio
que Él predicó y defendió con su vida. Si esta historia de fe y sacrificio te ha inspirado, te invito a que te suscribas a nuestro canal para más contenido como este, donde exploramos vidas y enseñanzas que alimentan el espíritu. No olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además, si sientes una pena en el alma que deseas reparar y buscas fortalecer tu conexión espiritual, en la descripción encontrarás un enlace a la guía definitiva para purificar el espíritu, un recurso esencial que te ayudará a encontrar paz y renovación interior. Suscríbete y transforma tu vida hoy mismo.